Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Quiero agradecer a toda la gente que nos sigue, que nos apoya en Patreon, en Flow, en Buy Me a Coffee, que es una manera que nos permite seguir funcionando y seguir en el aire con este programa y tantos otros formatos que tenemos en Contracultura. En este momento estamos haciendo un gran cambio, pronto van a tener noticias de eso, no quiero adelantar absolutamente nada por el momento, pero ya van a tener noticias. Bueno, yendo directamente al grano. Hoy día les contaba que tenemos un programa muy interesante y les voy a explicar por qué. Porque la ignorancia es el peor enemigo de la humanidad. Muchas personas que ejercen el control por sobre otras personas, y esto pasa en todo ámbito de cosas, se basan muchas veces en generar su engaño en base a la ignorancia de la otra persona a quien están engañando. Esto ha pasado siempre, seguirá pasando siempre, pero el problema hoy día es que a esta escala global que estamos viviendo, esto es mucho más peligroso, y justamente vamos a hablar un poco de eso. Hoy día, en este programa, nos vamos a sumergir en una historia que a lo mejor muy pocos de ustedes conocen. Es una historia que tiene que ver con el origen de ciertas agendas. Es una historia que tiene que ver con la promoción de ciertas agendas también, de ciertas ideas destructivas. Es una agenda que tiene que ver con acabar con el mundo como lo conocemos para dar paso a un nuevo mundo, a un nuevo orden mundial. A este orden mundial donde habrá un gobierno, y eso es lo que pretenden hacer, no estamos diciendo que lo vayan a lograr, pero lo que pretenden hacer es un gobierno que sea controlado por unos pocos y este gobierno tenga un carácter absolutamente global. Para sumergirnos en esta historia vamos a tener que desapegarnos, como lo hacemos aquí en este canal, de los fanatismos, de las ideas religiosas y simplemente bucear dentro de esta historia que he preparado para ustedes el día de hoy sin juzgarla, sino que para que la misma historia vaya contando su propia verdad, para que esta misma historia nos permita sacar nuestras propias conclusiones. Cuando uno se apega a algo de manera fanática, eso termina siempre nublando la capacidad de desarrollarse e ir un poco más allá y profundizar un poco más allá. Por eso hago esta introducción, porque creo que es muy importante no caer en eso y no tomarse esto como algún tipo de fanatismo religioso, ni analizar esto, porque no vamos a entender realmente lo que aquí está pasando si caemos en eso. Bueno, después de este pequeño corte vamos a dar inicio al programa del día de hoy, aquí en el podcast de Contracultura. Bienvenidos todos. Hace algún tiempo, un obispo, llamado el obispo Schneider, explicó la verdadera cara de la francmasonería, según un artículo que se publicó hace algún ya tiempo en infovaticana.com. Vamos a pasar a revisar esta importante información. Que esta afirmación no es inventada puede probarse con la siguiente cita de un destacado modernista italiano que en 1905 escribió en su libro «Queremos organizar nuestra acción para estar más orientados a los objetivos». ¿Una francmasonería católica? Sí, exactamente, una francmasonería de las catacumbas. Uno debe trabajar hacia el objetivo, reformar el catolicismo romano por un sentido teosófico progresista a través de un papa que se dejara convencer por estas ideas. Hace algún tiempo, en el programa también, vimos un importante episodio que preparé para ustedes, donde veíamos qué tan profundo era la infiltración de ciertas sociedades secretas dentro de la Iglesia Católica y que estaban cargando las llaves apostólicas cuando en realidad estaban marchando con las ideas de la francmasonería. Hoy día nos vamos a internar justamente en esto, vamos a internarnos en ese plan para penetrar a la Iglesia Católica y transformar a la Iglesia Católica en un nuevo tipo de iglesia. Una iglesia que les gusta mucho a los masones.
Los hechos demuestran suficientemente que la francmasonería es el mayor contraste imaginable con la religión católica. Por consiguiente, en 1983, la Iglesia emitió la siguiente declaración aún válida a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Abro comillas. El juicio negativo de la Iglesia con respecto a la asociación masónica permanece sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia y, por lo tanto, la membresía en ellos continúa siendo prohibida. Los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas están en un estado de pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. El poder de la ideología masónica en la política y en la sociedad ha alcanzado hoy en día su apogeo, puesto que la francmasonería está extendiendo a toda la sociedad humana una ideología de destrucción de la vida con la ayuda del aborto y la eutanasia. El concepto y la realidad de la familia está sufriendo un proceso de destrucción a través del lavado de cerebro con la ideología de género promulgada por el Estado. Toda persona que todavía está pensando por sí misma, y en general cada cristiano, debe, en la medida de lo posible, ofrecer resistencia y defender el sentido común y la ley divina, incluso al precio del sufrimiento y las desventajas. Esta revelación del obispo Schneider muestra cómo la francmasonería ha estado penetrando hace bastante tiempo la Iglesia Católica al punto hoy día de convertirla en algo completamente irreconocible para sus propios fieles. Hay que entender que con la cantidad de adeptos que tiene la Iglesia Católica y el poder que ejerce la Iglesia Católica en diferentes frentes, no solamente en los públicos, y también en los privados, en los secretos, en los negocios, etcétera, quien controle la Iglesia Católica va a poder moldear el mundo y es una pieza clave para este nuevo gobierno mundial, el manejo de la Iglesia Católica, justamente. En otra declaración impactante, el doctor Robert Moynihan, director y editor en jefe de la revista católica Inside the Vatican o Dentro del Vaticano, reveló el 23 de abril que una vez tuvo una conversación con el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convirtió obviamente en el Papa Benedicto XVI, sobre el mayor peligro para la Iglesia, y relata que Ratzinger dijo: es la masonería. Estas palabras tienen una importancia especial a la luz de las recientes palabras del Papa Benedicto sobre la dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas, que fomentan un miedo al poder espiritual del anticristo, justamente. Pero primero aquí hay que entender este informe completo de Moynihan sobre esta conversación memorable. Y Moynihan dijo lo siguiente respecto a esa reunión que tuvo con Benedicto en el tiempo en que era un cardenal. Abro comillas. Dijo: recuerdo una conversación que tuve con el entonces cardenal Ratzinger unos años antes de convertirse en papa, escribe Moynihan en su sitio web. Estábamos en su departamento no lejos de la puerta de Santa Ana. Estábamos discutiendo su conflicto con el cardenal Walter Kasper sobre la cuestión de la Iglesia Universal y la Iglesia particular, que estaba en los medios de comunicación en ese momento. Le pregunté al cardenal dónde radica el mayor peligro para la auténtica fe católica. ¿Está en todos nosotros mismos, en nuestros propios pecados y debilidades?, le pregunté. ¿Es este el mayor peligro para la Iglesia o es algo más, algún enemigo externo? Moynihan continúa, abro comillas, me miró directamente a los ojos, refiriéndose al cardenal Ratzinger, y luego, después de un momento de pausa, como si estuviera reflexionando, dijo: es la masonería. Nunca olvidé esa conversación, ya que fue un punto fijo que concluyó una larga serie de preguntas que me habían preocupado hasta esta reunión y me han preocupado desde entonces, dijo Moynihan. En los últimos tiempos, los masones están haciendo intentos por socavar la prohibición de la masonería de la Iglesia Católica y vamos a revisar justamente ese punto que es muy importante. Esta revelación por parte del doctor Moynihan es especialmente importante a la luz del hecho de que el Papa Benedicto XVI, en comentarios recientes a su biógrafo Peter Sewald, habló del poder espiritual del anticristo, del cual muchos temen, especialmente cuando se opone a la agenda moderna del aborto, la homosexualidad y la fertilización in vitro. Habló de una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas. Dijo también, abro comillas, la sociedad moderna está en medio de la formulación de un credo anticristiano y si uno se opone, la sociedad lo castiga con excomunión. Continuó,
El miedo a este poder espiritual del anticristo es entonces más que natural y realmente necesita la ayuda de oraciones por parte de toda una diócesis y de la Iglesia Universal para resistirlo. Para entender de dónde provienen ciertos elementos de esta dictadura mundial, podemos recurrir al obispo Athanasius Schneider, quien dio en el año 2017 una charla sobre la historia de 300 años de la masonería. En esta charla, el obispo Schneider describió las características de la masonería basada en múltiples fuentes académicas. Después de describirlos en detalle, concluyó: de hecho, la masonería es la perfecta antiiglesia, donde todos los fundamentos teológicos y morales de la Iglesia Católica se convierten en su opuesto. Un francmasón le dijo a su hermana en una charla privada lo siguiente: ¿sabes que somos realmente los masones? Somos la anti-iglesia. Según el obispo Schneider, la masonería también promovió la llamada Revolución Sexual de 1968. Él explica, abro comillas: los dos grandes maestros de las dos organizaciones masónicas más grandes de Francia, Frédéric Seller y Pierre Simon, estuvieron con algunos de sus miembros involucrados activamente en las revueltas estudiantiles de París en mayo de 1968. El dicho gran maestro Pierre Simon se convirtió en asesor del ministro Simone Weil, quien legalizó en Francia el aborto. Exponiendo aún más sobre este tema, el obispo Schneider afirma que los masones fueron cruciales en la promoción del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia en Francia. Aquí Schneider señala que en el año 2012 el periódico parroquial Le Figaro publicó un completo dossier sobre la masonería y Le Figaro permitió que los principales miembros masones hablaran en su foro de periódicos. Uno de estos funcionarios masónicos declaró abiertamente que las leyes sobre la legalización del aborto, el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio para todos, y la eutanasia fueron preparadas en los laboratorios masónicos idealistas y que entonces estaban con la ayuda del cabildeo y de sus miembros en el Parlamento y en el gobierno, y fueron ellos quienes impulsaron estas legislaciones. Me imagino que muchos de ustedes no sabían de esto. Me pregunto si incluso la gente que protesta en las calles, estos jóvenes que están en las calles, tienen alguna idea de quiénes son los que realmente están moviendo estas piezas, esta agenda, y están influenciando a los políticos, a los cardenales, tratando de subvertir los fundamentos y las bases de la Iglesia Católica, los fundamentos y las bases de la política, etc. Es por eso que les dije desde un principio que uno de los peligros más grandes es justamente la ignorancia, es abrazar ideas sin saber cuál es su origen, sin saber de dónde vienen, sin haber seguido ni siquiera la cadena de poder o la cadena del dinero que va conectando justamente estos puntos. Es por eso que podemos intuir que necesitan una sociedad ignorante, donde la ignorancia sea el pan de cada día para seguir manipulando. Bueno, el cardenal Ratzinger ya estaba en la década de 1980 tan preocupado por la naturaleza y el trabajo de la masonería que elaboró una declaración para la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto era que repitió la prohibición de larga data de la masonería en la Iglesia. Es decir, volvió a declarar que los católicos pueden no ser miembros de la masonería. El 26 de noviembre de 1983, Ratzinger firmó un documento que decía, abro comillas: por lo tanto, el juicio negativo de la Iglesia con respecto a la asociación masónica permanece sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia, y por lo tanto, la membresía en ellos sigue prohibida. Los fieles, dijo Ratzinger, que se inscriben en asociaciones masónicas están en un estado de pecado grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión. 1983. Recordemos que en ese tiempo estaba el Papa Juan Pablo II a cargo, que ya vamos a pasar a revisar algunas de las cosas importantes que estaba haciendo y que mucha gente no sabe. Este documento surgió porque el nuevo Código de Derecho Canónico que se promulgó ese año bajo el Papa Juan Pablo II sorprendentemente carecía de una prohibición explícita de la masonería. No menciona el nombre de la masonería cuando dice, abro comillas, una persona que se une a una asociación que conspira contra la Iglesia debe ser castigada con una pena justa. Quien promueva o asuma el cargo en dicha asociación debe ser castigado con un veredicto, pero justamente no aparece la palabra masonería ahí, y he ahí
todo el kit del asunto. El doctor Ingo Dollinger desempeñó un papel importante en la restauración clara de la prohibición de 1983 de la masonería. Era un sacerdote alemán de Augsburgo que dirigió las discusiones entre la Conferencia Episcopal Alemana y las logias masónicas entre 1974 y 1980, al final de las cuales se mantuvo la declaración de los obispos alemanes de que la membresía en una logia masónica es incompatible con la fe católica. Según su secretario privado, Dollinger, después de ver la ambigüedad del Código de Derecho Canónico en 1983, se acercó al cardenal Ratzinger, quien creó una comisión para emitir la aclaración mencionada anteriormente con la aprobación del Papa Juan Pablo II. Por lo tanto, esta declaración de 1983, que insiste en que la masonería es incompatible con la fe católica, es una prueba más de que el cardenal Ratzinger, de hecho, estaba al tanto del trabajo de la masonería. Por lo tanto, es importante saber qué incluso pensó, al menos en algún momento de su vida, y por qué pensó que la masonería era el mayor peligro para la Iglesia. Sabiendo esta información y teniendo conocimiento de esto, ahora viene la gran pregunta que ustedes estarán haciendo y que yo también me surge. ¿La masonería es realmente la causa de que saliera el Papa Ratzinger finalmente, que terminara renunciando? Yo me imagino que sí. Me imagino que la agenda, son suposiciones mías por la información que hay, pero me imagino que la agenda de la masonería y de subversión de la Iglesia Católica, lo que también vimos en un programa anterior que los invito a revisar, donde se analiza este tema en profundidad, este tema del alta bendita. Yo creo que esta agenda estaba tan avanzada que simplemente el Papa Benedicto se transformó en un escollo para el poder de la masonería dentro de la Iglesia y terminaron por, obviamente, hacer alguna jugada para removerlo y sacarlo del camino. Pero algunas de las cosas que la gente no sabe, de algunas de las cosas importantes que hizo, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, y cómo estaba tan viva dentro de ese momento el combate a la subversión, a la infiltración de la Iglesia Católica durante su pontificado. Y sin entrar a defender ni a la Iglesia Católica ni al pontificado de Juan Pablo II, pero solamente analizando estrictamente los datos y las cosas que se presentan, hay algunos documentos que son muy, muy importantes. Por ejemplo, una declaración sobre la masonería que fue emitida el día 26 de noviembre de 1983, es una declaración de la doctrina de la fe, de la congregación, para la doctrina de la fe, donde declara que no ha cambiado, por ejemplo, el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, dice este documento, la afiliación a la misma sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. ¿Saben quién estaba detrás de justamente hacer esta declaración sobre la masonería de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Bueno, el cardenal Joseph Ratzinger. Una vez más, esto demuestra justamente la preocupación real que había y la contraparte, el frente que existía de defensa, llamémoslo así, dentro de la Iglesia Católica para defenderse justamente de la penetración de la masonería dentro de la Iglesia. Pero bueno, recordemos algunos datos históricos que están publicados, por ejemplo, en el sitio infocatólica.com, muy interesantes, del pontificado de Juan Pablo II, que recordarán que duró desde 1978 hasta el año 2005. Vamos a ver algunos de los trabajos diarios que hacía este Papa, para que veamos realmente que en ese tiempo sí había una defensa, se estaba defendiendo a la Iglesia de penetraciones extrañas que iban a terminar por torcer la fe y por transformar a la Iglesia Católica finalmente en un gran peligro para la humanidad, como es lo que estamos viendo justamente ahora, que se está transformando. Veamos en 1982 algunas de las declaraciones justamente de esta congregación para la doctrina de la fe.
En junio de 29, el Papa escribe a los obispos de Nicaragua para condenar la llamada Iglesia Popular, ligada a las comunidades de base y fuertemente impregnada por la teología de la liberación. En 1983, marzo, Managua, reprueba el Papa públicamente al padre Ernesto Cardenal, quien se ha afiliado al gobierno sandinista, feroz régimen socialista. Resiste impávido los gritos de las madres de la revolución durante la misa y valientemente reitera su firme condena a la Iglesia Popular y al falso ecumenismo de los cristianos que se comprometen en el proceso revolucionario. La CDF consigue que Sor Agnes Mari Mansur abandone la congregación de las Hermanas de la Misericordia debido a su activismo en pro del aborto. Será el primero de una larga serie de abandonos de religiosas atrapadas por el espíritu modernista. Esto también es de marzo de 1983. ¿Qué hace Sor Agnes Mari Mansur siendo pro aborto, por ejemplo? En 1984, la CDF revisa la obra del teólogo de la liberación peruano Gustavo Gutiérrez por estar fuertemente influenciada por el marxismo. 6 de agosto de 1984 también, con la instrucción pastoral Libertatis Nuntius de la CDF, condena una vez más la teología de la liberación de corte marxista. 7 de septiembre, la CDF convoca al teólogo de la liberación brasileño Leonardo Boff para llamarle la atención por su adhesión a la ideología marxista. Estamos revisando el trabajo diario del Papa Juan Pablo II, algunas de las cosas que hacía para poner orden dentro de su iglesia y para que no, porque el marxismo y el comunismo no pueden tener absolutamente nada que ver con ser cristiano. Es como la masonería, exactamente lo mismo. Son cosas completamente opuestas. Pero evidente, para ir transformando la iglesia han ido metiendo todo este tipo de cosas como la teoría de la liberación, estas últimas cosas que ha hecho el Papa para ir desvirtuando los orígenes, ¿cierto?, más ortodoxos de la iglesia y ir moldeándole así lentamente hacia un organismo de control social de masas orientado con una fuerte tendencia ideológica socialista, que es lo que está pasando ahora. Continúo, diciembre 1984. El general de los jesuitas, el padre Peter Hans Kovelbach, expulsa de la orden al padre Fernando Cardenal, hermano de Ernesto, por participar en el gobierno socialista nicaragüense como ministro de Educación. 1985, la CDF llama al padre Grigori Bulani, sacerdote húngaro, miembro de las comunidades de base, para reprenderlo por su postura como partidario de la objeción de conciencia al servicio militar, que él considera malo en sí. Los escritos del padre Bulani ya habían sido vetados por la CDF. El polémico obispo brasileño Dom Helder Câmara es reemplazado por Monseñor Cardoso Sobrinho, quien tuvo que hacer una profunda reestructuración de la diócesis, enfrentándose a rebeliones por parte de maestros, sacerdotes y religiosas fuertemente influenciados por la teología de la liberación. En marzo 22, la CDF publica una nueva instrucción que se va a transformar en una alerta a la influencia marxista de la teología de la liberación en la pastoral. Octubre 1, 1986, también sale a la luz la valiente carta pastoral Homosexualitatis, problema que pone de relieve que la inclinación homosexual es objetivamente desordenada y de que de ninguna manera puede ser moralmente aceptable el ejercicio de la sexualidad entre personas del mismo sexo. Esta carta desencadenó una violenta campaña de denigración hacia el cardenal Ratzinger. 1987. El abad de la Basílica de San Pedro, extramuros, el padre Giuseppe Nardin, es llamado a dimitir y retirarse a un lugar de oración como resultado de las observaciones sobre su colaboración con el antiguo abad Giovanni Franzoni, fundador de la comunidad de base de San Pablo, afiliado al Partido Comunista. La CDF también en 1987 pide al Monseñor Matthew Clark de la diócesis de Rochester que retire imprimatur un muy desviado manual sobre educación sexual para padres de familia. En abril, muy importante ver cómo se infiltra la propaganda dentro de la iglesia y cómo la usan para justamente hacer propaganda socialista o de otro tipo de cosas. En abril, el cardenal Joseph Tomko, prefecto del Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos, pide al padre camboniano Alex Zanotelli que renuncie a la dirección de la revista Nigrizia. El padre Zanotelli le había dado a la revista una tendencia fuertemente socialista y ya no quedaba en ella rastros de su carácter misionero de origen. ¿Les suena todo esto? Esto también en 1987, solo para
ponerlo como ejemplo. La Congregación para los Religiosos corrige a la Orden de los Capuchinos de algunas interpretaciones erróneas del Concilio Vaticano II acerca de una supuesta igualdad de oportunidades para los sacerdotes seculares y los religiosos. Es increíble cómo ha ido cambiando la Iglesia Católica en el tiempo y hay que preguntarse por qué. Escuchen muy bien esta. El nuncio apostólico en Brasil, Monseñor Carlos Furno, entrega una carta al Monseñor Pedro Casdáliga, obispo de San Félix, amonestándolo por su simpatía hacia la teología de la liberación y limitando sus competencias pastorales. El obispo, con ropa de guerrillero, se niega a recibir la carta. 1989, 6 de enero. 163 teólogos y teólogas de habla alemana firman la Declaración de Colonia, en la que cuestionan el deber de obediencia de la sede apostólica en algunas verdades fundamentales de la fe, las enseñanzas de la Humanae Vitae, y pidiendo que los obispos sean elegidos de manera democrática por votación popular. El Santo Padre responde punto por punto a los rebeldes, rechazando cada una de sus propuestas. Es así, suma y sigue. Podría estar muchísimo rato, porque tengo desde el año 91, 92, 93, bueno, son muchísimos los datos, pero eso es solamente para que se hagan una idea, y solamente llegamos hasta el año 1989, es lo último que les leí, ni siquiera hemos llegado hasta el año 2005, que fue el último año de su pontificado. Pero miren un detalle antes de irse, alguna de las cosas que hizo el Papa antes de irse, el Papa Juan Pablo II. El 10 de enero, en un mensaje al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa antepone a todos los demás problemas de la humanidad, incluso el hambre, el desafío de la vida, enlistando los factores que componen una cultura de la muerte. 2 puntos: el aborto, la inseminación artificial, la clonación, la eutanasia, las uniones homosexuales y las uniones de hecho. El Papa afirma que el Estado tiene como tarea principal precisamente la protección y la promoción de la vida humana. Solo para que se hagan una idea. Solo para que se hagan una idea. Bueno, y para que meditemos por qué ha cambiado tanto, como les preguntaba anteriormente, la Iglesia Católica. Bueno, con todo lo que está pasando el día de hoy y toda esta nueva iglesia que se ha generado, donde se está haciendo esta nueva, incluso está participando en la creación de esta nueva religión mundial, está abogando ahora por incorporar también mujeres al sacerdocio y una serie de cambios que son completamente radicales, porque si hay que decir algo, el Papa de ahora es realmente un radical, eso no hay ninguna duda, revolucionario incluso. Bueno, pero ¿qué está pasando con la masonería? La masonería italiana aplaude las iniciativas vaticanas de hermandad interreligiosa. Recuerdan que hace algún tiempo creamos un programa donde fuimos uno de los primeros medios en español en hablar justamente de este nuevo pacto de religión mundial que estaban haciendo, una unión entre el mundo cristiano con el Islam, etcétera, y donde se pretenden integrar probablemente muchas más religiones a la larga. Y la masonería italiana, según un artículo también de infovaticana.com, está muy contenta con justamente el pontificado del Papa actual, Francisco. Y no es la primera vez, dice, que en este pontificado, que los masones, miembros de la sociedad que ha sido objeto de un mayor número de condenas papales, aplauden las iniciativas vaticanas, y muy especialmente esta de la hermandad interreligiosa. Ya lo hizo la Gran Logia de España en el año pasado, en enero, asegurando que todos los masones del mundo se unen a la petición del Papa por la fraternidad entre personas de distintas religiones. Los movimientos de acercamiento mutuo entre la masonería y la Iglesia han sido numerosos en este pontificado, aunque no se ha levantado la condena católica oficial contra pertenencia a la sociedad secreta, que hasta el pontificado, por ejemplo, de Juan Pablo II, conllevaba la excomunión automática, latae sententiae. En el ensayo que nos ocupa, Pierluigi Cazzioli se centra en el documento de Abu Dhabi, del que nació el alto comité que ha hecho el llamamiento a la jornada de ayuno y oración el pasado 14 de mayo. Dice que el autor masónico, como recoge el vaticanista Edward Pentin,
que se trata de un fármaco de efecto retardado que podría anunciar una nueva era y representa un punto de inflexión para una nueva civilización. Caccioli insiste en que, lógicamente, para cumplir la promesa de este documento igualitario de la Iglesia, tendrá que realizar profundas reformas doctrinales, morales y de estructura eclesial. Pero confía en que la iniciativa en sí sea un primer paso hacia la transformación integral que liberaría al catolicismo de dogmas y de su estructura jerárquica. Bueno, ¿quién va a estar justamente en esa jerarquía? Ya nos imaginamos quiénes son. Como si todo esto no fuera suficiente, vamos siguiendo este rastro que está absolutamente claro y muy marcado. Todos los masones del mundo le dan las gracias a Francisco, tal como ustedes lo escuchan, publicado por Info Vaticana el 21 de enero del 2019. Abro comillas, todos los masones del mundo se unen a una petición del Papa por la fraternidad entre personas de distintas religiones. El mensaje que los masones españoles han enviado a Francisco está realmente lleno de entusiasmo y agradecimiento. El texto en el que se recalca la identidad de visiones respecto a lo afirmado por Francisco en el mensaje de Navidad ha sido retuiteado por la Gran Logia de España. Abro comillas, en su mensaje de Navidad, desde el balcón central del Vaticano, escriben de hecho los masones del Grande Oriente Español. El Papa Francisco ha pedido el triunfo de la fraternidad universal entre todos los seres humanos. Mi deseo de feliz Navidad es un deseo de fraternidad. Fraternidad entre personas de todas las naciones y culturas. Fraternidad entre personas de ideas diferentes pero capaces de respetarse y de escuchar a los demás. Fraternidad entre personas de diferentes religiones. Jesús ha venido a revelar el rostro de Dios a todos aquellos que lo buscan y el rostro de Dios se ha manifestado en un rostro humano concreto. No apareció como un ángel, sino como un hombre, nacido en un tiempo y en un lugar. Así como con su encarnación, el Hijo de Dios nos indica que la salvación pasa a través del amor, la acogida, el respeto de nuestra pobre humanidad que todos compartimos en una gran variedad de etnias, de idiomas, de culturas, pero todos hermanos en humanidad. Por lo tanto, nuestras diferencias no son un daño o un peligro, son una riqueza. Como para un artista que quiere realizar un mosaico, es mejor disponer de teselas de muchos colores que de pocos. Para quien es inteligente y sabe leer entre estas palabras, se encuentra con el lenguaje implícito de la masonería. Palabras como la fraternidad, la igualdad y todo este tipo de cosas escritas en el origen del socialismo que se dio en la Revolución Francesa nos hacen darnos cuenta de estas promesas. No son otra cosa que manipulación justamente de la masonería detrás de estas palabras que parecen tan bonitas en esta variedad de etnias, idiomas, culturas, todos hermanos en la humanidad, pero que pretenden, a través de ese mensaje, en el fondo es derrocar y sacar a Dios de la sociedad. Bueno, con objeto de enfatizar la importancia de los conceptos expresados por Francisco, la Gran Logia de España añade, abro comillas, las palabras del Papa demuestran lo lejos que está la actual Iglesia del contenido de Humanum Genus de 1884, la última gran condena católica a la masonería. ¿Por qué esta encíclica es tan importante justamente para los masones y por qué es un escollo? Bueno, justamente porque la encíclica Humanum Genus, de hecho, hecha por el Papa León XIII, condenó sin medias tintas a la masonería, estigmatizando el gran error moderno del indiferentismo religioso y de la paridad de todos los cultos, una actitud que el pontífice de la época definió como una vía oportunísima para acabar con las religiones todas y especialmente con la católica. Bueno, esta declaración de estima hacia el Papa por parte de la masonería es noticia, pero no sorprende. Después de Pablo VI, Jorge Mario Bergoglio, desde 1999, es socio del Club Rotario, es decididamente además el Papa más apreciado por la masonería internacional. Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron muy criticados por los masones, mientras que el pontífice argentino ha recibido numerosos elogios por parte de la masonería, tanto en Europa como en las Américas. Y seguramente llegarán más elogios, ya que el Papa se dispone a participar en Abu Dhabi a principios del próximo febrero, invitado por el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en el Encuentro Interreligioso Internacional sobre la Fraternidad Humana, tema importante para la masonería desde siempre, que además cubrimos en este canal.
A lo largo de los años, Francisco ha recibido manifestaciones de estima y simpatía incluso por parte de masones italianos. Años atrás, por ejemplo, Gustavo Raffi, el gran maestro del Grande Oriente de Italia, dijo a los miles de hermanos reunidos en una conferencia, abro comillas, bastará con mirar en el interior de esos muros que separan a Italia del Vaticano para comprender que algo está cambiando. Observamos con atención y respeto cómo este Papa está acelerando los tiempos de un cambio histórico dentro del horizonte de las estructuras tradicionalmente recias a acoger los fermentos de la innovación. Y como reflejo, su influencia repercutirá más allá de las fronteras de las sacristías. Para quien quiera leer Humanus Genus de León XIII, encíclica del 20 de abril de 1884, referida a la, abro comillas, condena del relativismo filosófico y moral de la masonería, cierro comillas, he aquí el texto, que termina, y es necesario recordarlo, con una cuádruple e intensa invocación a la Virgen María para que, contra las sectas impías, demuestre su potencia, a San Miguel, príncipe de la angélica milicia, develador del enemigo infernal, a San José, esposo de la Virgen Santísima, celeste y saludable patrono de la Iglesia Católica, y a los grandes apóstoles Pedro y Pablo, promotores y defensores invictos de la fe cristiana. Pero ahora sumerjámonos en qué es ser masón realmente. Y no hay mejor manera de poder entender eso que escuchando el testimonio de un ex masón. Un ex masón dijo una vez que sales de la masonería lo pierdes todo. No tengo nada en contra de los masones como personas. Muchos de ellos no son conscientes del aspecto luciferino del tipo de adoctrinamiento y pensamiento único que rodea a la doctrina masónica. Dijo Serge Abad Gallardo, exfuncionario del gobierno francés y venerable maestro de los masones. Revela las raíces espirituales e ideológicas anticristianas de la masonería y su impacto en la vida política democrática también, gracias a un artículo de infovaticana.com. Serge Abad Gallardo se unió a la masonería cuando era joven, con la convicción de que podría contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Arquitecto y ex alto funcionario del gobierno territorial francés, Gallardo ha sido un venerable maestro y miembro de los altos rangos de la Orden Masónica Internacional Le Droit Humain, que abandonó en el 2012 después de experimentar una conversión repentina en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Desde entonces, Gallardo ha dedicado su tiempo a compartir su larga experiencia en la masonería, informando sobre los mecanismos y los peligros potenciales de dicha institución a través de conferencias periódicas en todo el territorio francés. También ha escrito una serie de libros, entre los que se incluyen Serví a Lucifer sin saberlo, la francmasonería desenmascarada, en el año 2017. Su último trabajo, El secreto masónico o verdad católica, publicado en 2019, arroja luz sobre la dimensión problemática del secreto de la masonería, especialmente sobre sus consecuencias en la sociedad y la democracia. Gallardo explica por qué las actividades masónicas son profundamente incompatibles con la fe cristiana. Él dijo, refiriéndose a cómo salió de la masonería y cómo la dejó, y le preguntaron si la dejó de manera enseguida, respondió que no fue de manera inmediata, pero que a medida que volvió a asistir, porque nunca dejó de ir a las reuniones masónicas, comenzó a hablar con algunos sacerdotes que confirmaron la incompatibilidad entre mi fe y la actividad masónica. Oficialmente, dice él, renuncié aproximadamente un año después de mi retorno a la fe. Le preguntan, ¿ha sufrido represalias desde que comenzó a hablar públicamente de su experiencia? Y él responde, cuando me encuentro con mis antiguos compañeros masones en la calle, la mayoría de ellos me da la espalda y ni siquiera me saluda. Solo unos pocos entendieron mi postura y la han respetado, pero se pueden contar con los dedos de una mano. Cuando eres un masón, los trámites administrativos pueden resolverse con mucha facilidad, ya que los masones están presentes en todas las administraciones públicas. Siempre tienes una salida, pero una vez que sales de la masonería lo pierdes todo. Incluso pueden complicarte las cosas.
Después le preguntan algo muy interesante, le preguntan qué hace ahora y si acaso la decisión de abandonar la masonería no afectó su vida profesional, a lo que él responde. Dijo, dejé la masonería en el año 2013 y me despidieron de la administración pública en el año 2017. A la vez se abrió un expediente contra mí. Soy uno de los pocos altos funcionarios que ha sido despedido por desempeño insatisfactorio y ha ocurrido después de 35 años de evaluaciones favorables de mis supervisores. Guardé todos los documentos como prueba potencial. Pasé de ser un funcionario público altamente competente a uno de bajo rendimiento. Así que hoy estoy desempleado y espero poder retirarme pronto. También le preguntan algo muy importante para poder entender más a fondo de qué se trata la masonería. Y es lo siguiente. ¿Por qué cree que el catolicismo es incompatible con la masonería? Si alguien está muy involucrado en el paso de la iniciación a la masonería como lo estaba yo, y si al mismo tiempo vive una fe verdadera, viva y carnal, nacerá necesariamente un conflicto interior. No podemos pensar que por un lado Dios se hizo carne, Cristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para salvarnos, y por el otro considerar, como creen los masones, que Dios es algo abstracto, una fuerza indefinida llamada el gran arquitecto del universo, que es similar a una fuerza cósmica, a una especie de naturalismo. Esas dos cosas son doctrinalmente demasiado diferentes para ser compatibles. Algunos masones, dice él, creen en el Dios cristiano y piensan que es compatible con su actividad masónica, pero es un profundo error teológico. Otra de las preguntas muy importantes es si ha visto alguna vez algún sacerdote dentro de su logia. Personalmente no, dice, pero he oído hablar de algunos casos. No puedo testificarlo personalmente, pero es muy probable que representantes de la Iglesia pertenezcan a la masonería. El historiador español Alberto Bárcena escribió un libro sobre este tema en el año 2016. Otra de las preguntas muy importantes es, al citar extractos de los ritos de iniciación masónica, a menudo menciona oraciones que son extrañamente similares a algunos versículos de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de tal distorsión?, le preguntan. Y él responde, esta es indudablemente una apropiación indebida. El rito escocés de la masonería, el rito más antiguo y más practicado en el mundo, practicado también en Estados Unidos originalmente, hacía referencia a la Biblia en rituales de alto grado para enmascarar sus actividades y tranquilizar a las autoridades reales y eclesiásticas. La presencia de pasajes bíblicos es también uno de los motivos por lo que muchos cristianos están enganchados, porque se les dice que en la masonería la gente jura por la Biblia y estudia el Evangelio de San Juan. Pero cualquiera puede hacer eso, hacer una interpretación libre de la Biblia y fundar una congregación, una secta, un grupo y decir que es compatible con la fe católica ya que busca su propia verdad en la Biblia. Hay un engaño real detrás de los relatos masónicos. Le preguntan también, ¿qué le hizo pensar que estaba sirviendo a Lucifer?, como sugiere el título de uno de sus libros recientes, a lo que él responde lo siguiente. Un día, cuando era oficial en un albergue, escuché un ritual de primer grado que nunca había escuchado antes y que rinde homenaje a Lucifer. También es parte del antiguo y aceptado rito escocés. Escuché al venerable maestro decir, abro comillas, debemos agradecer a Lucifer por traer la luz a los hombres, etc. Quedé bastante desconcertado. Esta declaración de él viene a confirmar algo que se viene hablando durante mucho tiempo y es el desconocimiento que tienen ciertos iniciados en este tipo de cultos, de sectas que se da en general, de lo que realmente hay arriba, en la punta de la pirámide. Los que están abajo simplemente sirven de alguna manera de estos tontos útiles que existen en todo orden de cosas, no solamente en el espectro del socialismo, sino que existen ahí para darle forma a toda esta estructura y para hacerla funcionar, justamente para infiltrar a todo tipo de organismos de gobierno y para tener poder. Pero quienes están justamente arriba saben perfectamente para quién están trabajando, como por ejemplo Albert Pike, que muchos de ustedes habrán escuchado. Estos maestros, entre comillas, de alto grado, siempre dicen las cosas tal como son y entre sonrisitas van justamente confirmando lo que mucha gente sabe, que son una doctrina completamente luciferina. Al margen de todo esto le hacen otra pregunta muy importante para irnos sumergiendo justamente en la mente de un ex masón, en el espíritu. Le preguntan, ¿usted hace una distinción clara entre la institución y sus miembros?
muchos de los cuales desconocen la verdadera naturaleza y las implicaciones reales de su compromiso. Absolutamente, dice él. Es importante para mí recordar que no tengo nada en contra de los masones como personas. Muchos de ellos no son conscientes del aspecto luciferino del tipo de adoctrinamiento y pensamiento único que rodea a la doctrina masónica. Algunos de ellos son realmente buenas personas, convencidas de que están trabajando por el bien de la humanidad y que buscan mejorarse a sí mismos con gran honestidad intelectual. Sin embargo, me opongo firmemente al aura de secreto y misterio que rodea la masonería. Creo que las personas deberían poder saber exactamente en qué se están metiendo. Entonces, si persisten en su voluntad de involucrarse en la masonería, es su responsabilidad personal. ¿La masonería posee realmente la capacidad de hacer daño a la sociedad y a la vida política?, le preguntan. ¿Están realmente los masones en el origen de las leyes sociales como las del aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, como se sospecha a menudo o cree que tal afirmación es parte de teorías de conspiración tan esotéricas como las propias ideas de los masones? No es absolutamente ninguna teoría de conspiración decir que la masonería tiene un fuerte poder político sobre la sociedad. Hay pruebas sólidas. En Francia, por ejemplo, la ley que permite la píldora anticonceptiva de 1967 fue iniciada por Lucien Neuwirth, que era masón. Además, la ley francesa sobre el aborto en 1975 fue promovida por Simone Weil. No sé si ella misma era masona, pero estaba abiertamente muy cerca de los ideales masónicos. Recibió grandes elogios de las logias masónicas francesas más importantes a su muerte en el año 2017. Además, el primer político que intentó introducir la legalización de la eutanasia en Francia fue el senador francés francmasón Henri Caillevalet en 1978. Del mismo modo, la ley sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2013 fue promovida por la política francesa Christiane Taubira, a quien conocí en Guyana, donde trabajé durante algunos años y es francmasona. En mi libro doy cifras sobre las dos asambleas francesas, el Senado y la Asamblea Nacional. Los masones representan alrededor del 0,03% de la población francesa. Y sin embargo, el 35% de los diputados y senadores de Francia son masones. Es 120 veces más probable que se convierta en diputado un senador o senador un masón que alguien que no lo es. Luego está la llamada Fraternidad Parlamentaria, una organización informal que reúne a funcionarios elegidos en los niveles políticos más altos. Pertenecen todos a las obediencias masónicas, incluidas algunas que no son necesariamente aliadas. La fraternidad además está presidida por personas tanto de izquierda como de derecha. No es casualidad que los ciudadanos franceses ya no sepan a quién votar. El expresidente de la asociación, senador de los republicanos, partido político de centro-derecha y abiertamente masón, dijo una vez, abro comillas, si desempeño bien mi papel, los parlamentarios de izquierda y de derecha votarán juntos sobre los problemas sociales, cierro comillas. Y ahora tenemos una nueva prueba de eso, con la ley sobre reproducción asistida, recientemente aprobada por el Senado predominantemente conservador. Una solución a esta grave amenaza para la democracia sería abolir el secreto y obligar a los políticos a decir públicamente que son masones. Al menos los ciudadanos sabrían claramente a quién están votando. Bueno, aquí tenemos una confesión muy interesante. Y más interesante aún es saber que mucha de la gente que está protestando y que está exigiendo ciertos derechos sociales, como ya sucedió justamente en la Revolución Francesa, sin defender justamente al rey tampoco, pero se dan cuenta que hay que ser objetivo para poder analizar las cosas y no fanatizarse con un punto, porque es la única manera que uno puede ir sacando de esta historia, armando justamente este puzzle con aquella información que es relevante y que nos sirve para armar un panorama general o armar este big picture que se llama. Es importante entender, y como conclusión podemos sacar que efectivamente la iglesia está siendo completamente subvertida por el poder de la masonería, que es muy probable que el último papa se haya ido justamente por lo mismo, por presiones, que es algo que se ha hablado mucho. Pero creo que muchos de estos documentos que hemos presentado aquí prueban de alguna manera qué es lo que realmente está sucediendo y cómo la masonería está tomando el control
absoluto, no solamente de la agenda política. Eso explica además muchísimo de por qué izquierdas y derechas obedecen también un poco al mismo esquema para la gente que no lo entiende, porque siempre hay cosas superiores. Esto de las sociedades secretas y todo este tipo de cosas que se han ido hablando fue algo que hizo referencia abiertamente, por ejemplo, en uno de los discursos más conocidos del presidente Kennedy, cuando se refería a que estaba en contra de las sociedades secretas, la gente que no mostraba la cara en las agendas, que no se publicaban y que no se mostraban al escrutinio público, a la luz de los hechos. Habló claramente de eso y que estaba en contra de cualquier tipo de agenda que fuera justamente contrario al escrutinio público. Bueno, sabemos, y es una realidad, que muchos de los presidentes, que muchos de los diputados, muchos de los senadores tienen esta tendencia, y no solamente esta vez en las cámaras de diputados, de representantes, en las presidencias de la República, sino que también esta vez dentro de la Iglesia Católica están teniendo una tremenda influencia, y creo que eso explica muchísimo de por qué estamos viendo esta transformación que no tiene nada que ver con el ser cristiano, y son los mismos buenos cristianos que están denunciando esto dentro de su propia iglesia. Son ellos los que están diciendo: no estamos reconociendo justamente nuestra propia iglesia. Es importante que la gente sepa que muchas de las cosas que ellos creen que son espontáneas no lo son. Esto del tema del control de la población, como por ejemplo la píldora anticonceptiva, que la ley del aborto, todo este tipo de cosas, la legalización de la eutanasia, la ley sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, todo ese tipo de cosas son promovidas por la masonería, y es por eso que tienen tanto apoyo de fondos para hacer las campañas, para hacer los videos, para llevar esto a una agenda. Cuesta mucho dinero llevar las ideas para que se discutan en el Senado, para que se discutan en un Congreso. Eso cuesta mucho dinero. Y porque los verdaderos problemas de la gente no tienen una respuesta concreta, porque a nadie le importa. Y por eso no tienen cobertura. Por ejemplo, el gran tema de la educación, que es un tema, los políticos quieren a la gente ignorante, porque si no fueran ignorantes, se enterarían de este tipo de cosas. Dirían: yo no me voy a dejar manipular por esto. Y por eso es tan importante ver todo este tipo de cosas sin fanatismo, porque así como dentro de la misma masonería, yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos masones que me han invitado incluso a participar. Les he dicho: no, muchas gracias. Muchos de ellos son se nota que son de escalafones inferiores y no tienen idea de todo esto. Probablemente esto mismo para ellos podría ser una revelación o algo incluso muy raro, producto que el nivel de compartimentalización de la información en este tipo de cosas es bastante concreto y funciona bastante bien. Pero dentro de la oposición a todo esto, en la misma Iglesia Católica, porque no está toda hundida en ese sentido, siempre hay buena gente en todas partes, y siempre hay gente recta que sigue el camino que corresponde. Y hay un arzobispo, María Vigano, que concedió una entrevista también al medio portugués Dies Irae. El tema de esto fue el tercer secreto de Fátima y su divulgación, y todo esto es exhaustivamente tratado por este arzobispo Carlo María Vigano. Una de las cosas más importantes que dice este arzobispo habla sobre el propósito de esta neoiglesia, que él define de esta manera, para que vayamos entendiendo cómo ve esto una persona con amplios conocimientos y que está dentro de la Iglesia Católica. Dice: el propósito de esta neoiglesia no es el de llevar al pueblo elegido a reconocer al Mesías, como para la sinagoga. No es el de convertir y salvar a todos los pueblos antes de la segunda venida de Cristo, como para la Iglesia Católica, por ejemplo. Es el de construirse como un brazo espiritual del nuevo orden mundial y como fautora de la religión universal.
En este sentido, la revolución conciliar tuvo que demoler primero el legado de la Iglesia, su tradición milenaria, donde se extraía su vitalidad y autoridad como cuerpo místico de Cristo. Tuvo que deshacerse después de los exponentes de la antigua jerarquía y solo recientemente ha comenzado a proponerse sin ocultar lo que realmente es. Lo que usted llama utopía o teoría de la conspiración, dice él, es en realidad una distopía, porque representa la concreción del plan de la masonería y la preparación de la llegada del anticristo. También estoy convencido de que la mayoría de mis hermanos en el episcopado, y más aún casi todos los sacerdotes y fieles, no son absolutamente conscientes de este plan infernal y que los acontecimientos recientes han abierto los ojos de mucho. Eso dice el arzobispo Carlo María Vigano. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado este programa, que lo hayan analizado más allá de su postura religiosa, ideológica y de todo lo demás para ir uniendo las piezas de este puzzle aquí, en el podcast de Contracultura. Les deseo que tengan una excelente semana, espero que todos se puedan estar cuidando en sus casas, que mantengan las precauciones